Guerras, hambre, desigualdad. Guerras, hambre y desigualdad. Según la ONU, el planeta tiene fiebre. Se encamina a 2.7 grados centígrados por encima de los niveles antes de la industria. Y también más allá del 1.5 grados que se pusieron de límite, de acuerdo, para que al mundo no le pasara nada con el sobrecalentamiento. Además, la salud se ha supermonopolizado. Ha habido dictados, ha habido órdenes, y lo mejor siempre para las élites. Y por si fuera poco, la guerra fría o caliente crece entre Estados Unidos y China, amenazando la seguridad del planeta y de todos, afirma la ONU. Han pasado más de 70 años de la creación de la Organización de las Naciones Unidas. Y la pregunta es, ¿en qué ha cambiado? Soy Roberto Lavadrid y esto que como siempre le digo y como siempre ha sido suyo, Detrás de la Razón. Comenzamos. Ayer vino el diablo aquí. Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía esta mesa donde me ha tocado hablar. Ayer, señoras, señores, desde esta misma tribuna, el señor presidente de los Estados Unidos, a quien yo llamo el diablo, and for the first time in 17 years of effort, a specific step has been taken to limit the nuclear arms race. No vengo tampoco a herir con adjetivos innecesarios al vecino poderoso en su propia casa. Pretendieron los norteamericanos, además, que las Naciones Unidas inspeccionaran nuestro territorio, a lo que nos negamos enfáticamente. Es producto de los deslumbrantes resplandores de Mamón. Instead of only passing resolutions decrying terrorist attacks after they occur, we must cooperate more closely to keep terrorist attacks from happening in the first place. ¿Hoy es igual o diferente? ¿Hay más show? It's of that opinion when it hurts just like a drum, beating louder with no way to guard it. When it all seems like it's wrong, say louder out the joint to the feeling we're just getting started. ¿En qué ha cambiado? ¿Las quejas y las victimizaciones solo han cambiado de orador? ¿Faltan líderes de verdad? ¿Qué falta? ¿O qué sobra? Mientras pensamos, la asamblea comenzó con la participación de los príncipes del pop mundial, el grupo musical surcoreano BTS, que quizá usted no, pero que arrastra a millones, a cientos de millones de adolescentes y jovencitas en todo el mundo, y que representan un negocio millonario en la industria del entretenimiento y embobamiento de la gente. 앞에서 어떤 선택을 하느냐 아닐까요? 저희가 유엔에 온다는 소식을 듣고 정말 많은 분들이 백신 접종을 했는지 궁금해 하시더라고요. 이 자리를 빌려 말씀드리면 저희 7명 모두 백신을 맞았습니다. 백신 접종은 저희를 기다리는 팬들을 만나기 위해서 그리고 이 자리에 오기 위해 끊어야 하는 일종의 티켓 같은 거였다고 생각하고 있습니다. Y luego, presidentes, mandatarios y líderes. Ha sido un desfile de santos donde todos afirman y prometen ser lo mejor de sí, para su pueblo y el mundo, y donde todos se echan la culpa. Make no mistake, the United States will continue to defend ourselves, our allies, and our interests against attack, including terrorist threats. 中国已宣布
未来3年内再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。Расширяется спектр трансграничных угроз. Серьезный дестабилизирующий заряд несут многочисленные региональные очаги напряженности. Право сильного все чаще пытаются применять против силы права. Parece que las guerras, hambrunas, desastres naturales, huracanes, terremotos, deshielo y contaminación del planeta no es suficiente para que se olvide el egoísmo y reine el acuerdo. Ne pourra me détourner de cet objectif. O futuro do emprego verde está no Brasil. भारत में हो रहे بدون معنویت به سرمنزل مقصود نخواهد رسید. El gobierno interino de Venezuela, que encarna la resistencia democrática y la narcodictadura, expoliaron y dominaron, explotaron y oprimieron a los pueblos del mundo con el viejo colonialismo rapaz. Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón y muchísimas gracias, como siempre le digo, a usted, el principal protagonista. Hoy tenemos dos invitados como siempre de lujo. Está con nosotros un doctor que ha hecho una gran labor social, creo que ya llevas más de 2 años ahí en las redes y mucho más antes, claro. De clases, nos has enseñado mucho, de clases a nivel doctorado, gratis, de Relaciones Internacionales. Usted lo conoce muy bien, profe de RI, ahí en las redes sociales, en YouTube, el doctor Jesús López Almejo. Muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros, te agradecemos mucho. Está con nosotros también Carlos Pereira Mele, él es director de Dossier Geopolítico, un think tank que cada vez agarra mucho más fuerza en el Cono Sur. Gracias por tus participaciones en diferentes foros, Carlos, que pues denuncian lo que muchos no quieren denunciar y, como digo, agarra cada vez mucho más fuerza. Gracias a los dos. Jesús, comienzo contigo. Me gustaría, antes de hacerte la pregunta de si ha cambiado o no y está relacionada, a mí me preocupa mucho pues cómo se manipula a la gente y me preocupa mucho ver cómo héroes del pop pues abren un foro con canciones, con pop, mientras el mundo está muriendo de desigualdad, de enfermedad, de guerra, de hambruna. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es tu lectura de esto? La coartada es perfecta, Jesús, porque pues te diría el secretario general de la ONU es para que también le enseñemos a los niños, ¿enseñarles qué? Antes que nada, Roberto, muchas gracias por la invitación. Saludo a Carlos Pereira y bueno, gracias también por esta dinámica. Mira, definitivamente en la ciencia política, en la administración pública y en la sociología, a este proceso se le entiende como un proceso de socialización de algo. Sobre todo se dirige a público que no tiene familiaridad o que le interesa al sector, digamos, de interés que necesita promover algo, le interesa que determinado target, determinado público, determinado tipo de audiencia empiece a familiarizarse. Y definitivamente me parece que, si bien es cierto que para gente de nuestra generación podría ser chocante, desagradable, ridículo, lo cierto es que están echando a andar mecanismos para que las nuevas generaciones se familiaricen y empiecen por lo menos a preguntar de qué se trata la ONU, cuál es la diferencia entre la ONU y el sistema de Naciones Unidas, qué es el recinto en donde están bailando sus ídolos y pues qué hace. De esa manera, con una cara amistosa o con una cara amable, empieza el proceso de socialización a las labores que hace Naciones Unidas, que si bien es cierto, puede resultar chocante para nosotros, pues es parte del proceso de socializar de manera amable una idea. Jesús, gracias. A ver, gracias por este paréntesis y Carlos, también quiero empezar con, pues no sé si es paréntesis porque esto lo siento como una guerra contra el conocimiento, una guerra contra la conciencia. Me parece verdaderamente delicado porque, bueno, pues la gente, los intelectuales como ustedes,
han dicho bastantes ocasiones que la ONU ha fracasado, que la ONU no ha servido para prácticamente nada, y entran con BTS, este grupo de pop, que nos está indicando que gente como ustedes, gente como tú, Carlos, pues ya no importa. Lo que importa es hipnotizar a las generaciones de 15 años, de 20 años, para que entiendan que la ONU es muy poderosa y que es el control global y que deben de hacerle caso. Entonces, gente que no te escucha, o más bien adolescentes que no te escuchan, Carlos, de 15, 17, 20 años, pero que sí escuchan a BTS y que tiene un poder increíblemente, pero increíblemente, un día, ya será anécdota de otra cuestión, pero tiene un poder increíble de arrastre. Y entonces el discurso intelectual, como el que nos vas a decir, Carlos, de que, oye, no ha servido la ONU, pues eso se va a borrar porque se le va a imprimir a los niños, a la gente, a los adolescentes que vienen en camino. Y la pregunta es, entonces, ¿esto es una guerra descarada contra el conocimiento, la reflexión y la conciencia? Carlos, ¿cómo entiendes esto? Bueno, gracias, Roberto, por la invitación. Saludos a Jesús López. Bueno, mira, yo creo que en la actualidad la velocidad de los tiempos, de las comunicaciones, han realmente revolucionado todos los ámbitos, incluyendo los intelectuales, porque los ámbitos intelectuales también se han visto fuertemente afectados. Básicamente en que si uno habla con un estudiante de hace 20 años atrás, darle a estudiar un libro era algo normal y profundo. Hoy en día, cuando le ofreces 20 hojas para leer, un poco más, se declara en estado de inmovilidad total. Pero lo que yo creo que en el fondo lo que ha representado esta puesta en escena, que interpreto que es correcta la apreciación que hace el señor Jesús, de mostrar esto a las nuevas generaciones, pero en el fondo también me parece que demuestra que la ONU realmente no tiene algo claro que presentar a la población global. No tiene un ejemplo práctico, concreto y eficaz de su actuación, y por lo tanto tiene que recurrir a estas argucias mediante la cual poder plantearse ante un mundo en que ya básicamente las Naciones Unidas están en una clara declinación, profunda declinación, si es que no modifican su forma de actuar, su forma de relacionarse con la nueva realidad, con el nuevo sistema mundo que está en vigencia en este siglo XXI. No nos olvidemos que este reflejo de las Naciones Unidas del siglo XXI está todavía fijo en un espejo, en una foto fija de 1945, que hoy no tiene absolutamente nada que ver ni con las realidades ni políticas, ni económicas, ni de poderío militar, y por supuesto que en el interín, en esos 76 años, han desaparecido tantas estructuras políticas como gigantescos imperios, y esto es el fiel reflejo de esto. Yo lo veo más a estas épocas, al 1914 del siglo pasado, y además en una especie de sociedad de las naciones que fue el reflejo de esa Primera Gran Guerra Mundial, que terminó siendo disuelta por su incapacidad de dar respuesta a un mundo donde los conflictos se habían desencadenado y terminaron siendo la Segunda Guerra Mundial. O sea, es muy importante empezar a vislumbrar los cambios que se avecinan, y que las Naciones Unidas, me parece, en la forma y en la estructura actual, no está a la altura de esos gigantescos cambios, si es que no modifica fuertemente su estructura, por supuesto. Ahí viene la voluntad de cada uno de los principales integrantes, porque no creo que ni Moldavia ni ninguna otra república chiquita pueda tener algún tipo de influencia en la decisión final, ¿no? Pero de los 5 que controlan el Consejo de Seguridad, allí está el meollo de toda esta posibilidad de cambio y de que este organismo sirva para algo a partir de ahora. Bien, ahí voy contigo con la otra pregunta, pero se la hago primero al doctor Jesús. Jesús, a ver,
me encanta mi teoría del marciano, que es alejarse desde Saturno o a Marte y ver desde ahí la Tierra. Y entonces con un telescopio estamos viendo Nueva York, la sede de la ONU, y desde ahí te pregunto, Jesús, ¿cuánto ha cambiado el mundo? Pero desde el punto de vista de lo que se denuncia y se establece en la Asamblea General de las Naciones Unidas, desde hace décadas hasta el día de hoy. ¿Es lo mismo? ¿Ha cambiado algo? Definitivamente, mi querido Roberto, a tu teoría del marciano yo le agregaría la pregunta de cómo se organiza la humanidad y cuál es la razón de ser de estos tipos de organizaciones sociales y políticas que tiene la humanidad para poder establecer un punto de partida y después poder también evaluar, ¿no? Valorar cuánto ha cambiado y con respecto a qué la humanidad. Y yo empezaría por decirle al marciano que tenemos una naturaleza beligerante y que pues también existen tendencias a maximizarlo todo, que existen visiones en las cuales todo se basa en relaciones de poder, es decir, que el interés se define en términos de poder y hablamos de poder económico, de capacidades materiales, de armamento, de controlar también prácticas del mercado, porque pues eso te da cierta capacidad para controlar al otro, pero como también hay otros grupos humanos con otras ideologías y con otras religiones, pues a su vez primero tratan de no extinguirse y después también pasan de la defensa a la ofensiva y que esto genera conflictos bélicos incluso, que en la medida que los diferentes grupos humanos crearon armamento y llegaron a un punto de no retorno en el cual si se atacan con toda la capacidad bélica que desarrollaron los distintos grupos humanos, podrían activar el mecanismo de la destrucción mutua y entonces se asegura que todos nos podemos desaparecer de la faz de la Tierra con la capacidad bélica. Y en ese contexto, entonces los seres humanos más racionales crearon organizaciones que para unos son organizaciones para mantener la dominación a través de vías institucionales, a través de la vía pacífica, pero habemos otras personas, yo me incluyo entre esas, tal vez en las relaciones internacionales me llamarían idealista, pero yo me incluyo entre esas, que creo que estas instituciones, estos canales, proveen un esquema para la coexistencia pacífica. Y aunque para mucha gente estos canales no han servido para gran cosa, yo creo que sí han servido a lo largo de la historia para disminuir la letalidad de las guerras y para garantizar que no se activan estos mecanismos de la destrucción mutua. Si bien es cierto que una organización como Naciones Unidas fue creada y fue pensada y surgió en una época en donde se terminó una de las catástrofes humanas, la Segunda Guerra Mundial, más escandalosas de la historia de la humanidad en volumen y también por los métodos de exterminio del prójimo al que recurrieron los diferentes sujetos en ese momento, y se creó como un andamiaje, como una estructura sistémica para evitar esas anomalías que tuvieran efectos parecidos a los de la Segunda Guerra Mundial. Ahora han cambiado muchas cosas con la tecnología, es cierto, las dinámicas comerciales, el internet ha revolucionado muchas cosas. Sin embargo, Roberto, también es cierto que desarrollamos los grupos humanos procesos cíclicos que parece que nos llevan a conductas repetitivas, y en ese sentido algunos de los principios que le dieron su razón de ser a Naciones Unidas, como la coexistencia pacífica o como el combate de las anomalías sistémicas, me parece que sigue siendo pertinente. Y bueno, también es cierto que algunas de las cosas ya se desgastaron al punto, por ejemplo, que el Consejo de Administración Fiduciaria, que es uno de los 6 órganos de Naciones Unidas, pues ya ni siquiera opera desde 1994 porque había sido creado para que se administraran los territorios de los derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Y en 1994 pues se da como el último, cumple como su última función. Sin embargo, están otros 2, que sería por ejemplo el Consejo Económico y Social, del cual pues se escucha muy poco, pero es el órgano dentro de Naciones Unidas que se encarga de mediar y de regular también las relaciones entre los organismos especializados y el sistema de Naciones Unidas y la Asamblea General, que de pronto pareciera que debido a que tienen sus resoluciones carácter únicamente de recomendación, no sirve para nada. Sin embargo, si nos ponemos a pensar cuáles son sus facultades, pues mira, de la Asamblea General depende la elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad, que es el único órgano de Naciones Unidas
cuyas resoluciones son vinculantes, coercitivas o obligatorias, también elige a los miembros de otros consejos, el Consejo Económico y Social, y también, pues, de él depende, ¿no?, cuál es la recomendación para nombrar al secretario general que le va a hacer al Consejo de Seguridad, depende del presupuesto, y me parece que es un foro en el cual se socializan problemas que de otra manera difícilmente se potenciarían con efecto pivote a todos los demás rincones del planeta. Entonces, me parece que sí tiene una función importante, pero aquí también depende de la percepción, de si se ve como una herramienta para dominar o, como yo la veo, una herramienta para establecer contrapesos y establecer los mínimos, la normatividad mínima para la convivencia pacífica, la coexistencia sobre todo, Roberto. Pues qué bueno que ha servido para algo, ¿no? Como dices, porque imagínate, entonces las guerras serían más sangrientas, menos letales, dijiste, pero pues hemos visto unas sangrías en estos últimos 30 años terribles. También Rusia ha denunciado, y algunos otros no alineados, que la ONU ha servido solamente para ejercer el poder de Estados Unidos. Pero yo te pregunto, Jesús, antes de ir con Carlos, desde que se creó hasta ahora, ¿no ha sido solamente por ejemplo, esta asamblea y las anteriores, no ha sido un escaparate, un desfile, no de modas, pero un desfile de presidentes y mandatarios que son santos, que se dan golpes de pecho, que se victimizan y que le echan la culpa al otro? Es que todos hacen lo mismo, o sea, estoy haciendo lo mejor por mi país, por el mundo, el otro tiene la culpa, y desde que empezó hasta ahora prácticamente pues el discurso tiene esa constante, ¿o no lo ves así? Mira, Roberto, querido, ciertamente hay de todo, porque finalmente los seres humanos somos complejos y existe una gran gama de actores que algunos pueden ser hasta pintorescos, tal vez otros mucho más solemnes. Lo acabamos de ver en el último periodo ordinario de sesiones, el número 76%, en donde vimos discursos muy solemnes, como el de, por ejemplo, Lavrov de Rusia, pero también vimos pues otros muy pintorescos, como el de probablemente Nicolás Maduro. Hasta el mismo Joe Biden me pareció bastante pintoresco. Pero si evalúas, por ejemplo, este indicador, el de la letalidad de las guerras, si tú evalúas, por ejemplo, de la década de los años 50, cuando ya empezó a operar en Nueva York, en 1950, Naciones Unidas, y revisamos, por ejemplo, la guerra de Corea, revisamos Vietnam, tanto la invasión francesa como la misma de Estados Unidos, o los procesos brutales de descolonización de África, y luego lo comparamos, que yo cerraría el ciclo como de los años 50 a los años 90, en donde se fueron haciendo los estira y afloja, y vimos la letalidad de las guerras muy altos. Y luego ya vemos de los años 90 a 2021, que es donde yo considero que ya empieza un proceso de consolidación de la organización. Totalmente los indicadores, pues sí te dicen que hay muchísimo menos muertos y hay mucho más vigilancia en que se cumplan mínimos de otros protocolos. Tal vez también tenga que ver con la implementación de otras tecnologías, pero la pregunta sería, ¿qué pasaría si no hubiera ni siquiera una estructura que se enfoca en asuntos sistémicos? Y yo lo que generalmente reflexiono es que las anomalías sistémicas, es decir, los problemas estructurales, toman su tiempo para sentir sus efectos. Y el proceso suele ser muy complejo porque hay una diversidad de actores con intereses distintos, a veces hasta contradictorios, o con posiciones potencialmente opuestas que retrasan ciertos cambios. Pero me parece que este indicador, partiendo pues de la letalidad de las guerras, nos permite entender, por ejemplo, la regulación de las armas, o que advierten de carreras armamentistas que están en ciernes, o que, por ejemplo, se ha venido dando también en el marco con el acompañamiento de la Asamblea General, se ha venido dando, por ejemplo, la reducción del arsenal nuclear. Y si nos ponemos a evaluar el arsenal que había en los años 90, cuando de recién se cayó la cortina, es decir, cuando se cayó el muro de Berlín, a la fecha, pues sí se ve por lo menos entre un 30 y un 40% del arsenal que se ha reducido. En ese sentido, también es cierto lo que planteas, por eso lo comentaba. Es cuestión de si vemos el vaso medio lleno o medio vacío, pero seguramente habrá quien diga, no nos hagamos. Naciones Unidas es un andamiaje institucional que se echó de Estados Unidos, y desde el cual pues ha venido subyugando, ha venido controlando a otros países. Seguramente vamos a encontrar ejemplos que también prueben esa premisa,
Sin embargo, yo lo percibo como el foro en donde se dan los pesos y contrapesos para la socialización de temas que tienen un alcance mundial. Y si tú me preguntarías, como para ir al grano, si considero yo que es positivo o negativo que exista, yo digo que es positivo, que seguramente hay que hacerle reformas, hay que hacerle ajustes muy importantes para que esa estructura que ya se tiene y esa experiencia acumulada, pues ahora sí que responda a los nuevos contextos históricos que nos está tocando vivir, querido Roberto. Gracias. Su brazo médico, la Organización Mundial de la Salud y su pandemia como que no ha tampoco funcionado bien. Déjame ir con Carlos. Carlos, Roberto, pero nada más, perdóname, nada más para cerrar, pero incluso si tú comparas las pandemias y el efecto, incluso no solamente de las pandemias, sino de las cuestiones endémicas que no son globales, de las epidemias, incluso su letalidad ha sido mucho menor después de la OMS que antes de la OMS. Gracias Jesús, por eso nos encanta este programa, porque nos abren los ojos a muchos elementos. Carlos, a ver, ¿está igual o peor? ¿Ha sido un circo o no? ¿Faltan líderes? Y te pregunto esto de si faltan líderes de verdad, de peso, porque antes, hace unas décadas, pues Estados Unidos era muchísimo más poderoso y había líderes que se le ponían a Sansón a las patadas, y tenía la inteligencia incluso para negociar y para hablar con ellos. Ahora tenemos la misma fuerza en los líderes que existen, o es menos, o cómo lo ves. Ahí pusimos, le guste o no el Che Guevara, le guste o no a la gente Fidel Castro, pues ahí estaban, ¿no? Estaban ahí y siendo más poderoso Estados Unidos, que es lo que me preocupa. A ver, Carlos, ¿cuál es tu contraste? Yo creo que líderes internacionales hay en la actualidad de gran importancia, y lo que pasa es que en muchos casos son ninguneados por uno de los dos bandos en la que hoy en día se dirime el tratar de controlar el globo terráqueo. Esto pongo muy en claro. Creo que el liderazgo chino es indiscutible, el liderazgo ruso es indiscutible, el liderazgo que tuvo hasta hace poco Merkel también fue indiscutible. O sea, hay líderes, lo que ocurre que, bueno, que no están todos en el mismo sector donde se dirimen los conflictos, y eso lleva a que creamos que estamos en una situación de sin liderazgo, pero sí los hay. Creo que hay liderazgo mucho más coherentes y cuerdos en el mundo euroasiático que en el mundo occidental. Vamos, en esto hay que ser muy concreto también. Las actitudes que han tenido Occidente con el tema de la pandemia han sido más que claro. Los dirigentes robándose los medicamentos, los dirigentes robándose los respiradores, los dirigentes acopiando vacunas, y los dirigentes impidiendo que países del tercer mundo adquieran esos medicamentos. Ese es también el panorama que vivimos, pero también creo que hay una serie de otras nuevas estructuras que están lentamente transformando también esta realidad de la ONU, en que, yo reitero, si la ONU no se modifica, no puede continuar en estas condiciones. Así como en un periodo histórico, desde 1949 hasta 1971, las Naciones Unidas no incluía a 500 millones de habitantes, desconocía a la República Popular de China, y tuvo que ser una decisión norteamericana en su pelea contra la Unión Soviética de incorporarla a las Naciones Unidas, y se daba la tontera de decir que Taiwán era la República China, y se olvidaban de que había 400 o 500 millones de habitantes al frente, además con armas nucleares. O sea, también tenemos que poner en la balanza de las situaciones todos estos acontecimientos. Yo creo que hay dos Naciones Unidas. Hay una Naciones Unidas de 1945, con una foto de apenas 52 países, todos los demás países prácticamente eran colonias de europeos, hasta 1991, la disolución de la Unión Soviética, lo cual es un cambio muy profundo. Cambia totalmente los objetivos y las realidades que tenían planteadas en esos años las Naciones Unidas.
Y a partir de 1991 hasta el 2021, bueno, es el reflejo en su gran parte de decisiones unilaterales que tomó en el periodo de los 90 hasta 2005, 2010 de este siglo, Estados Unidos de Norteamérica. Estados Unidos de Norteamérica intervino en numerosos conflictos internacionales sin pedir la autorización de las Naciones Unidas, y las Naciones Unidas tampoco hizo gran cosa para impedirlas. O sea, pero de ese 2005, 2010 acá, de nuevo el mundo ha cambiado, de nuevo las relaciones internacionales de poder han vuelto a cambiar, y estos dirigentes que vos me decías que no existían o que no se los nota, que sería lo mejor, o que son demonizados por una prensa occidental siguiendo los comentarios que exige el ex hegemón, como autoritarios, no demócratas, etcétera, etcétera. Bueno, han impedido, por lo menos así lo veo yo, que los conflictos se profundicen mucho más de lo que estábamos viendo, porque la realidad puede haber sido mucho más grave, pudo haber sido mucho más grave, si esos líderes no hubieran estado al frente de sus respectivas naciones. Entonces, este es el real panorama, pero yo también veo que el G7 no existe más, lo que existe ahora es el G20, organizaciones como el de cooperación de Shanghái han alcanzado niveles altísimos y que no se ven reflejados en las Naciones Unidas. Estuviste hablando de la Organización Mundial de la Salud, Estados Unidos se retiró, volvió, Estados Unidos con la UNESCO hizo también lo mismo, se retiró en el gobierno de Ronald Reagan, luego volvió en el 2003, luego con Donald Trump se volvió a retirar porque decía que lo afectaban a los intereses, o que era muy antisionista esa UNESCO, y esto también demuestra de que dentro de esa estructura hay muchas cosas que crujen, y ese crujimiento además se ve muy claro en algunas otras áreas de las Naciones Unidas. Por ejemplo, en el Tribunal Penal Internacional, que no aceptan sus resoluciones ni Estados Unidos, ni China, ni India, ni Pakistán, ni Turquía, ni Israel, ni Rusia. Mientras que los demás humildes habitantes de este planeta Tierra tenemos que subordinarnos a sus decisiones, ¿no? ¿Te imaginas? Y la escena de hace unos años, asquerosa y repugnante, de cómo Arabia Saudí chantajeó al Consejo de Derechos Humanos para que lo volviera a integrar si no le quitaba el dinero. Terrible. Jesús, ¿hacia dónde vamos? Hay señales de alarma grave en China, de los propios chinos, del gobierno chino, las mismas señales en el gobierno de Estados Unidos, y la gran señal de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, de que la guerra fría entre China y Estados Unidos se está poniendo cada vez peor y puede ser mucho más incontrolable que la propia guerra fría que hubo entre la Unión Soviética y Estados Unidos. ¿La ONU podrá lograr parar y conciliar esto? Olvidémonos de la ONU. ¿Qué va a pasar con esa guerra fría? ¿Se va a cerrar cada vez más? Esa fue una, bueno, si no, la gran preocupación, aparte del cambio climático que dice la ONU, pero este es así como, arréglense ya porque nos van a llevar todos al demonio. Get to know me, but honestly I came with my girls, wanna dance by ourselves. Can't you tell, baby, I have thick skin. Yeah, I don't let things get to me. But do you want me to spell it out for you right now? I'm not feeling your vibe. Crystal clear that you're head over heels, but don't come any closer, my dear. Cause when I get mad I cannot control what might happen. You think you can put your hands on my body? I'm no damsel in distress. Come too close, I might just lose it. I knock you down like boom, 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 boom. I knock you down like boom, 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 boom.
wonder, haven't you heard? But honestly, I just wanna dance with my girls here tonight. No man by our sides. Crystal clear that you're head over heels, but don't come any closer, my dear. Better sit down, you just shut your mouth, 'cause I don't need